¿Sabías que el 80% de las preguntas que hacen en entrevistas son predecibles y podrías haber anticipado una respuesta? Yo honestamente, si hubiera sabido, hubiera evitado tantos momentos incómodos y de sufrimiento. En la vida nos enseñan muchas cosas, pero ¿cuánto me hubiera gustado a mí que nos prepararan para lo que realmente es importante en la vida adulta? Nos enseñan a hablar respetuosamente, a tener modales, matemáticas, geografía, geología, pero ¿dónde están las habilidades para comunicarnos, el creer en ti mismo, la confianza? Por ejemplo, me hubiera encantado que me enseñaran a creer en mí misma y cómo venderme, cómo mostrarle a alguien que yo soy lo que ellos quieren, o sea, cómo creérmelo yo primero, porque yo creo que pasamos toda la vida también aprendiendo a querernos a nosotros mismos. Les voy a contar una anécdota para que entiendan por qué yo hablo tanto de currículos. Mi primera entrevista fue con una persona que había trabajado en Amazon, que curiosamente fue como un full circle porque después yo terminé trabajando ahí. Y esta persona era ex Amazonia. Amazon es una compañía con una cultura corporativa bastante definida. O sea, para entrevistar las preguntas son siempre las mismas y nosotros nos regimos bajo 14 principios de liderazgo que básicamente rigen la manera como nos comportamos y como trabajamos todos los días. Esta persona me entrevistó por primera vez, yo creo que tenía como 20 años. Y me acuerdo que estábamos en un café y yo no paré de temblar en todo el café. O sea, me estaba muriendo de la vergüenza porque primero no sabía cómo ir a preparar una entrevista, nunca había tenido una, me sentía demasiado intimidada y estaba nerviosa. O sea, literalmente me acuerdo que toda la entrevista yo estoy así. ¡Calma! Y fue una cosa trágica, o sea, yo quedé traumatizada por vida. Mi sorpresa es que el día siguiente mi ex jefe me llamó y me dijo que me había dado el trabajo a mí, cosa que me sorprendió porque yo pensé que me había ido malísimo. Y él definitivamente vio algo en mí que yo definitivamente no veía. O sea, yo no creía que yo podía hacer lo que terminé haciendo para su compañía. Y eso creó un interés y una duda en mí. ¿Qué pasaría si yo me preparo? O sea, si a mí se me abrió esta puerta, no preparándome y estando tan nerviosa, ¿qué pasaría si yo me preparo? ¿Qué puertas se me podrían abrir? Y ahí comenzó como una obsesión en mí. Y aquí es donde la historia se pone buena. Con ese pensamiento en mente, comencé a aplicar a compañías gigantes en las que yo pensé que yo nunca podía aplicar. Y para hacer eso creé un currículo perfecto, que aquí les voy a dejar un video en el que yo explico cómo llegó mi currículo. Pero bueno, una vez tuve el currículo perfecto, empecé a aplicar a programas para jóvenes y quedé en un programa de Google. Y eso para mí fue como que ¿what? ¿Cómo que quedé en un programa de Google? Y resulta que ese programa al final era para darte un trabajo, pero antes de llegar a ese trabajo tenías que pasar por 5 a 6 entrevistas de trabajo. Y yo dije, me voy a preparar. Y empecé a buscar información y adivinen dónde conseguí toda la información que necesitaba: en Google. Y algo que me impresionó muchísimo de las entrevistas en Google es que de hecho el sistema estaba hecho para ser predecible. O sea, la primera entrevista era qué tanto encajas con la cultura, después qué tanto encajas con la posición, qué tanto encajas con el departamento, después tus capacidades para analizar y después ya no me acuerdo. Pero el punto es que cada entrevista tenía un tema y te lo decían. Esta entrevista será sobre esto y tenemos preguntas de este tipo. Y yo dije, bueno, si a mí la compañía me está ya dando instrucciones de cómo me tengo que preparar, eso quiere decir que voy a conseguir demasiada información. Y así lo hice, me obsesioné por semanas y semanas. Esto fueron como 3 meses de entrevistas y me preparé tanto para cada una de ellas. Al final no me fue bien en la última entrevista, que era la número 6 creo, y no me dieron el trabajo porque me puse muy nerviosa. Pero yo dije, ok, si realmente lo que pasó es que me puse muy nerviosa y no supe contestar, ¿qué pasa si ahora con esta experiencia que tengo me preparo como me preparé para estas entrevistas? Seguro tengo todas las puertas abiertas y aquí sí es que ya yo me lo creí y empecé a ir a por todas, literal. Y sobre todo eso me emocionaba porque me di cuenta que yo tenía mucho más control sobre mi futuro del que yo antes pensaba. Y así es como empecé a aplicar muchísimos trabajos y después de esto más nunca fallé una entrevista. Todas las entrevistas que he hecho después de ese momento me han dado el trabajo y eso para mí ha sido un logro gigante. Y por eso te voy a enseñar a ti todos mis tips y las respuestas de entrevistas que deberías empezar a preparar si tienes una entrevista pronto o si estás buscando trabajo. Y antes de comenzar te quiero decir que creas en ti, tienes que creer en ti porque si tú no crees en ti nadie lo hará. Y tú tienes que ser tu mayor animador, tu mayor cheerleader y la persona que más te va a llevar a la estratosfera con oportunidades. Deja que el mundo te cierre las puertas, o sea, que las compañías, lo que sea, pero nunca seas tú la persona que te cierre las puertas a ti misma. Si tienes un sueño, aplica y prepárate. Y después si no quedas, no quedaste. Pero no seas tú la persona que se cierra esas puertas y uno nunca sabe. Quizás con estos tips lo vas a conseguir. En mi experiencia, todas las entrevistas tienen 2 aspectos fundamentales. El primero es prepararte para la entrevista y hacerlo específico a la posición y a la compañía. Y el segundo es la actitud. De esto vamos a hablar más adelante, pero comencemos con lo primero. ¿Cómo contestar las preguntas más comunes de entrevistas efectivamente?
Pregunta número 1 más común que hacen en entrevistas, que siempre sale es: cuéntame sobre ti, o cuéntame un poco sobre tu CV, cuéntame un poco sobre tu experiencia, háblame de ti. Lo típico que también hacen es te empiezan a contar un poco sobre su experiencia y después te dicen, ok, ahora te toca a ti. Una de las cosas en las que yo fallaba antes es que intentaba ver todo mi CV, resumirlo y decírselo más o menos así, medio. Y me di cuenta después que a ellos no les interesa eso, porque esas personas tienen tu CV, tu currículo enfrente, y si quieren saber todo lo que has hecho, lo pueden ver. Realmente lo que están buscando en esta parte de la entrevista es tu confianza, cómo te comunicas, tu entusiasmo y tu pasión, o sea, cómo son tus vibras, cómo hablas de ti mismo. Otro error muy común que yo cometía antes era hacer respuestas demasiado largas. Me enrollaba y como 5 minutos y yo fui a esto, yo viví acá, yo tengo amigos y eso es sociable. No. Después de varios intentos en los que me di cuenta que realmente la persona cuando le estaba hablando no le interesaba, decidí hacer un pitch súper específico de 60 segundos que me memoricé, porque al memorizarme cada vez que iba a una entrevista lo podía decir perfectamente y lo repetía, y después la segunda vez lo decía con manos y la tercera vez le metía más actitud, o sea, como que se me hizo súper fácil y también lo practicaba mucho en mi casa. Y este pitch era súper conciso, súper claro y me ayudaba a transmitir el mensaje. Actually, anécdota que me sucedió una vez cuando estaba entrevistándome para Nestlé. Yo dije mi pitch de 60 segundos, lo había hecho muchas veces, entonces ya estaba relajada. Y la persona, por cierto, Oriol, que después trabajamos juntos y una persona que quiero muchísimo, si estás acá, no creo, pero me dijo y que, wow, estás muy preparada. Y yo y que, si supieras cuántas veces he dicho esto frente al espejo, o sea, es que me había preparado demasiado. Así que realmente inviertan su tiempo en hacer este pitch súper conciso y memorícenlo, es algo pequeño y lo pueden practicar con amigos, con familiares, con lo que sea. El mío era algo más o menos así, no me acuerdo mucho, pero les voy a dar acá una idea. Hola, mi nombre es Claudia Núñez, estoy estudiando Administración de Empresas, ahora estoy en el tercer año de la carrera y durante toda mi carrera he tenido experiencia en marketing, PR y social media manager para diferentes tipos de empresas. He trabajado en compañías desde un search engine hasta marcas de joyería a las que le manejaba las redes e intentaba posicionarlos en el mercado español. Adicionalmente tengo un Instagram donde tengo, en ese momento tenía 10.000 seguidores, y un emprendimiento de postres veganos en el que manejo tareas como marketing, finanzas, operaciones y atención al cliente. Actualmente estoy buscando un trabajo en una compañía grande que me ayude a aprender de su cultura, poner en práctica todos los conocimientos que he aprendido en estas experiencias y en mi universidad y también aportar de mi parte a estas compañías. Era algo más o menos así, pero acá les va otro video que hice contestando esto para TikTok que también te puede ser muy útil. Pregunta número 2, que es muy común, es: ¿cuáles son tus fortalezas? Siempre es importante entender qué es lo que quiere la persona que te está entrevistando de ti, y en esta pregunta realmente lo que quieres saber es cómo te expresas de ti mismo y tu seguridad. En esta pregunta realmente no hay una respuesta buena ni mala, pero si tienes una respuesta demasiado vaga como "ay, es que yo soy muy buena amiga", es como que dame más, ¿sabes? No seas muy vago, tienes que meterle un poquito de sazón y también aprovechar esto como una oportunidad para venderte frente a la compañía. Nuevamente te voy a dejar acá un video donde creo que explico muy bien cómo contestar esta pregunta efectivamente. Y acompañada de esta pregunta, antes o después, o quizás a veces los reclutadores hacen una en vez de la otra, los van alternando, es: ¿cuál es tu mayor debilidad? En mi opinión, para contestar esta pregunta tienes que ser honesto. O sea, una de las cosas que yo he visto a mis amigos hacer es decir cosas que realmente no son debilidades, y eso no suena bien. O sea, por ejemplo, decir: ay, es que yo trabajo demasiado, estoy todo el día haciendo algo del trabajo. Eso es una debilidad, sí, pero realmente creo que no es lo que están buscando. Están buscando algo sobre ti, algo que tú puedas ver en ti mismo que es una debilidad. Y otra cosa que tienes que evitar es decir una debilidad que pueda interferir con tu trabajo. Por ejemplo, si es algo en el que tienes que organizar muchas cosas, como un project manager, no vas a decir: es que soy demasiado desorganizado. O si estás en una posición donde las comunicaciones son importantes, decir, por ejemplo, que eres muy penoso, capaz no es la mejor idea, al menos que tengas un twist creativo para eso. Pero yo creo que evitarlo siempre es irte por lo seguro. Además, yo creo que para esta pregunta lo que el entrevistador estaba buscando es saber qué tanto te conoces a ti mismo y además intentas mejorar tus debilidades. Así que yo creo que es mucho mejor elegir una debilidad que no esté relacionada directamente con el trabajo, y además le vamos a agregar el bono de explicar cómo has mejorado. Por ejemplo, yo en las entrevistas por lo general decía esta respuesta: bueno, mi mayor debilidad es que yo soy una persona muy honesta y a veces puedo ser muy directa como digo las cosas y ofender un poquito a las personas que están a mi alrededor. Yo me he dado mucha cuenta de esto en la universidad por unas discusiones que tuve,
Y después de esto, en verdad, he entendido que a veces que no siempre puedo decir todo lo que tengo en mi mente, que tengo que filtrar un poquito las cosas cuando hablo y ponerme en los zapatos de las demás personas para saber cómo ellos se sentirían si yo les digo esas cosas. Yo soy una persona que no se toma las cosas mal por lo general, entonces me cuesta entender que otras personas se lo vayan a tomar, pero he trabajado muchísimo esto. De hecho, no he tenido más problemas desde ese único incidente que me sucedió y creo que es algo que he trabajado muchísimo. Y de hecho hice un curso sobre resolución de problemas en la universidad que me encantó y además me ayudó a lidiar con este tipo de problemas en la parte específica del trabajo y creo que me ayudó muchísimo. Pregunta número 4. ¿Dónde te ves en 5 años? Nuevamente, para este tipo de preguntas es importante ponerte en la cabeza de la persona que te está entrevistando. ¿Qué quiere saber él preguntándote esto? Probablemente quiera saber tu compromiso con la posición y si realmente eres una persona que está pensando a largo plazo en quedarse en la compañía. Porque ahora para las compañías es algo súper complicado el tema que las personas se vayan mucho y ellos invierten energía, tiempo, dinero en ti y después tú te vas. Entonces, yo creo que una buena respuesta es algo más o menos así, como... Bueno, la verdad es que de aquí a 5 años me veo en una posición de liderazgo, siendo gerente de un equipo. Definitivamente me veo quedándome un tiempo en esta posición. También me gustaría probar en otros departamentos para tener una perspectiva más circular, una perspectiva más real, una perspectiva más completa del equipo y así poder tomar decisiones con mayor seguridad. También podrías aportar un toquecito así como, bueno, también me veo muy orgulloso por haber creado un proyecto importante que haya alcanzado tanto presupuesto y a tantas personas y, no sé, algo así como de números y ahí viene tu creatividad. Otra pregunta demasiado común es la típica de... Y cuéntame por qué tú quieres trabajar en esta compañía, o también te pueden preguntar, cuéntame qué sabes sobre nuestro negocio, cuéntanos qué sabes sobre nuestro modelo de negocio. Esta pregunta es una de las más fáciles y yo creo que a muchas personas no les va bien porque no se preparan, es por falta de preparación y falta de investigación y en internet obviamente está otra vez absolutamente todo lo que necesitas, así que antes de una entrevista siempre investiga un poco sobre la compañía, cuándo fue fundada, su cultura, si tienen alguna noticia relevante, métete en la parte de las noticias a ver si tienen algo porque también te podrían preguntar por ahí a ver si estás al tanto de las nuevas noticias de ellos. Y yo creo que una buena manera de contestar esta pregunta sería, bueno, la verdad es que me encantaría trabajar en esta compañía porque es la compañía número 1 que se enfoca en hacer a sus clientes felices y enfoca todos sus modelos de negocio en que los clientes estén satisfechos. Además, me parece increíble que hace 2 años ganaran el premio por la compañía más bla 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 en el sector de bla 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 y me llama muchísimo la atención los proyectos en los que están trabajando sobre la investigación digital de la transformación de Júpiter y los carritos voladores de busquen cualquier cosa que acaba de suceder en la compañía y que les parece interesante y ténganlo debajo de la manga. Yo creo que algo así sería interesante y además si pones algo que está sucediendo, creo que también te diferencia un poco de los otros candidatos porque normalmente las personas no están al tanto de las noticias de las compañías en las que aplican y si tú eres una persona que lo hace, me parece súper interesante. Esto sobre todo para compañías grandes. Acuérdense que todo esto lo tienen que ajustar a su experiencia y a lo que están buscando específicamente. El siguiente tipo de pregunta muy común son las preguntas en las que te quieren pedir que tú les expliques una situación en la que has actuado de cierta forma. Esta pregunta realmente es como una categoría, todas las que vienen después más o menos se pueden contestar de la misma manera dependiendo de lo que te pregunten y las deberías tener preparadas. Esta que es súper común que me han hecho en muchas entrevistas es cómo lidias con el cambio. Cuéntame un momento en el que tuviste que lidiar con un cambio muy fuerte en tu vida y cómo lo solucionaste, cómo lo resolviste o cómo te enfrentaste a ello. Y nuevamente lo importante es saber qué están buscando en ti. Aquí están buscando una anécdota. Quieres saber qué bien te adaptas, qué bien inventas, si eres creativo y que tomas acción. Para este tipo de preguntas les tengo un método que les va a solucionar la vida que yo he utilizado muchísimo que se llama el método STAR Method. Este método te ayuda a organizar tus respuestas de manera concisa por diferentes categorías para que no te excedas, para que estés seguro que comienzas con una introducción, tienes un desenlace y tienes un final y asegurar que vas a poder transmitir el mensaje de manera efectiva. La S es la situación. Les voy a contar como ejemplo algo que a mí realmente me pasó, que siempre hacía en mis entrevistas para que más o menos se puedan guiar. En mi ejemplo, la situación era la siguiente. Una vez estaba vendiendo mis postres en la universidad y me di cuenta que la mayoría de las personas que querían comprar mis galletas, yo tenía un emprendimiento de postres, no tenían el método de pago que era el único que yo podía aceptar, que era el efectivo. Luego vamos con la task.
Me di cuenta que ellos no tenían efectivo, entonces decidí desarrollar un código QR que es muy fácil de hacer en internet, en el cual al acceder al código te lleva directamente a un link para transferirme dinero a mi cuenta de banco, porque yo tampoco tenía un teléfono para pedir transferencias. Después viene la A de Action, que hice el código, lo imprimí, lo puse en la parte de enfrente y puse un cartelito que decía acepto transferencia electrónica a mi cuenta bancaria. Y la R, que es el resultado o el result, fue que terminé solding out, o sea, vendí absolutamente todos mis postres gracias a que logré identificar este problema y resolverlo, y me quedé súper contenta porque fue la primera vez que hice un evento en la universidad y mis postres fueron todos un éxito. ¿Ven cómo respondí esta pregunta súper específicamente de manera estratégica y en 60 segundos? O sea, no necesito más inflar la historia. Yo antes de haber entendido este método me enrollaba y empezaba a contar back and forth, y eso realmente no está bien. Tienes que ser conciso, explicar lo que quieres decir y hacerlo de manera clara. Otra pregunta súper común en esta categoría es: cuéntame un momento específico en el que tuviste que ir en contra de un equipo y demostrarles que estaban equivocados, o cuéntame un momento en el que tenías que ir en contra de tu jefe porque te diste cuenta que él estaba equivocado y tuviste que demostrarle que lo estaba. Estas preguntas me las han hecho varias veces, me las hicieron en Expedia, me las hicieron en Amazon, me las hicieron en Google, y con esta pregunta están buscando saber si tú eres una persona que speaks up their mind, o sea, que tú no te da miedo, o tú eres seguro de ti mismo. Si tienes una opinión, la vas a decir, que eres una persona que lucha por sus ideales, que le va a demostrar a las personas. Me acuerdo que cuando me la preguntaron en Amazon, estuvimos como 30 minutos hablando de esta pregunta porque me pedían muchos datos relacionados a la manera como yo convencí a las personas que les tuve que decir que estaban en lo equivocado. Y en ese caso se puso súper larga y complicada la pregunta, así que estén seguros que tienen mucha información y mucha data, y piensen mucho sobre otras preguntas que les pueden hacer sobre este tipo de situaciones. En mi caso, la respuesta que yo había dado era una vez que tenía que hacer un proyecto para la universidad en el cual estábamos trabajando con una encuesta, y como 5 días antes de entregar el proyecto me di cuenta que la encuesta realmente no tenía que ver con la respuesta y la pregunta que estábamos resolviendo, y tuve que explicar a mi equipo que había que volver a hacer la encuesta, y ellos empezaron a paniquear, pero realmente no tenía futuro lo que estábamos haciendo. Entonces yo en ese caso me pidió mucha data sobre qué tipo de argumentos les diste, qué tipo de preguntas nuevas creaste, cómo agarraste la data nueva en tan poquito tiempo, todo ese tipo de cosas, así que tengan eso en mente y a la mano. Siguiente pregunta: ¿trabajas bien bajo presión? O cuéntame un momento en el que tuviste que dar un proyecto con un tiempo muy limitado y cómo lo manejaste, cómo lo hiciste. Cuéntame absolutamente todo. Aquí otra vez la persona que te está entrevistando quiere saber si tú eres una persona que se estresa, que le come la ansiedad, que se paraliza, o si eres una persona que resuelve y es proactiva, porque todos sabemos que hoy en las compañías las cosas cambian muy rápido. De repente las compañías te van a pedir que tomes más trabajo mientras alguien se va y alguien regresa, entonces ellos tienen que saber si tú vas a estar preparado para cualquier situación que pueda suceder. Y una manera efectiva de contestar esta pregunta puede ser algo así como: bueno, la verdad es que para mí trabajar bajo presión o sin presión es más o menos lo mismo, es cuestión de priorizar bien, establecer las metas claras y organizar el equipo. Yo creo que cuando alguien se abruma demasiado, se paraliza, y lo más importante es mantenernos todos calmados y desarrollar una nueva estructura en función a los plazos o a la presión de trabajo adicional que tengamos. Por ejemplo, me pasó en esta compañía en la que trabajaba antes, que teníamos un proyecto que por lo general se completa en 10 días y lo teníamos que entregar en 5. Todos estaban muy angustiados, me aseguré que todos se tranquilizaran y empezamos a establecer prioridades más claras, dividir el trabajo y enfocarnos solo en esta tarea que teníamos, y al final lo pudimos completar. Sí es cierto que tuvimos que trabajar más horas de las que normalmente lo hacemos, pero bueno, al final valió la pena porque el proyecto se entregó a tiempo, así que yo creo que trabajar bajo presión no es algo que es complicado para mí. Y la última pregunta muy común en entrevistas es: ¿cómo tomas decisiones importantes? Para esta pregunta, la persona que te está entrevistando quiere saber tu proceso de pensamiento, cómo estructuras tu cabeza básicamente para tomar una decisión importante en el momento que te tome, que tengas que tener una posición de liderazgo o te estás entrevistando para eso. Aquí, por ejemplo, sería súper malo que digas algo como que yo nunca he tenido que tomar una decisión importante o lo que sea, porque creo que todos hemos tenido que tomar decisiones importantes, hayas tenido un trabajo o no. Por ejemplo, haberte mudado a otro país. Yo me acuerdo que yo dije esta, de hecho en Amazon me la preguntaron, y me acuerdo que dije
que una de las decisiones más importantes que tomo en mi vida es haberme ido a Venezuela, que la tomé porque habían mejores oportunidades laborales y a nivel, o sea, de carrera afuera, que me costó mucho porque tenía que dejar a mi familia, pero que bueno, yo hice una lista de pros y cons, lo hablé con mi terapeuta, lo hablé con personas en el sector en el que yo quería trabajar para ver las oportunidades que habían dentro de Venezuela versus fuera, me informé, leí las noticias, vi en Google Trends los trends tanto en Venezuela como por fuera de crecimiento en ciertas categorías, o sea, ahí más o menos le puse un poquito de data y me acuerdo que con esa respuesta me fue súper bien. Para esta pregunta siempre es bueno agregar cosas como hice una lista de pros y cons, o también puedes decir, bueno, la verdad es que tomo decisiones importantes basadas en mi experiencia, o también que preguntas a otras personas. Siempre intenta agregar estas 3 cositas que son como bonus cosas que te pueden ayudar a que tu respuesta sea mejor. Y nada, eso es todo por el video de hoy. Espero que te sirva mucho. Si tienes una entrevista pronto, mucho éxito. Ojalá te vaya súper bien. Espero que este video te ayude, que te ayude a ser exitoso. Nos vemos en el próximo domingo de YouTube. Gracias por estar acá. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales. Tengo un podcast llamado Real Chats. Abajo te dejo el link. Mi Instagram, mi TikTok y todas mis redes. Adiós. Nos vemos pronto. Thank you.